con Carmen. Carmen Blanco. Bueno, su trabajo, la fortaleza del perdón en las relaciones personales. Estamos entrando pues en otro bloque también muy especial de salud, y con ello pues ella se presenta porque además es jurista, de ahí lo de la atención al detalle que presentabas, ¿no? Y también coach, y bueno, pues sobre todo en la parte en la que estás especializado en alta sensibilidad en formación, ¿no? ¿No es así? Pues nada, pues adelante con tu trabajo y nos cuentas con detalle. Vale, gracias. Bueno, pues mi trabajo es sobre la fortaleza del perdón en las relaciones personales, y elegí este tema porque me parece que esta fortaleza del perdón es esencial para mejorar nuestro bienestar, por cuanto supone un gran pegamento en las relaciones con los demás. Me di cuenta de que es una fortaleza que tiene un impacto muy importante en las relaciones que tenemos con las demás personas, y a fin de cuentas las relaciones personales son la base de nuestro bienestar personal. Entonces, para trabajar esta fortaleza, yo lo que hice fue hice un taller vivencial con este mismo título, La fortaleza del perdón en las relaciones personales, y lo hice en 2 sesiones de 3 horas de duración cada una de ellas. Vamos a ver un poco cómo se desarrolló este taller, los objetivos, las técnicas utilizadas y las conclusiones a las que llegué. Mi objetivo general era bastante ambicioso y suponía potenciar el uso equilibrado y estratégico de la fortaleza del perdón en las relaciones personales, nada menos. Para ello, bueno, pues con carácter más específico, mis objetivos eran partir de una evaluación del uso inicial de la fortaleza del perdón en cada una de las personas que asistió al taller. A continuación, promover la reflexión sobre el concepto de perdón y su uso, trabajarlo, promover asimismo la reflexión sobre la imposición de límites y la comunicación asertiva, porque como veremos son conceptos que tienen mucho que ver con el perdón, y finalmente evaluar el resultado de la intervención. En cuanto a un resumen rápido de las técnicas utilizadas, en primer lugar, antes de realizar la intervención, hice una evaluación de la situación inicial a través de la administración a cada uno de los participantes de los test de fortalezas y satisfacción general con la vida del Instituto Europeo de Psicología Positiva, y después de la intervención, asimismo, para evaluar el resultado, volví a administrar los mismos test. Se me ha ido un poco. En la primera sesión empecé con una explicación del concepto de perdón a la luz de la psicología positiva y del modelo de fortalezas equilibradas del IEPP, y pasamos a realizar un debate con los intervinientes en el taller destinado a promover la reflexión sobre el uso del perdón como fortaleza que estaban realizando cada uno de ellos. Después hicimos una serie de dinámicas, propuse unos ejercicios para casa, y en la segunda sesión pusimos en común el resultado de esos ejercicios para casa y de las reflexiones que se habían planteado y que se habían propuesto en la primera sesión. Y a continuación pasé a una explicación del concepto de límites personales y comunicación asertiva, y a la realización de una serie de ejercicios para trabajar estos conceptos. Y por último, propuse una serie de ejercicios para realizar en casa con el fin de seguir trabajando todo este tema, y por último un turno de conclusiones. Bueno, podemos decir en cuanto al perdón como fortaleza psicológica, y un poco, bueno, resumiendo, un resumen de lo que explicamos en el taller, que frente a un evento que acontece por parte de otra persona que nos causa un daño, que consideramos que nos perjudica, las tendencias naturales que existen en nosotros son a la evitación del daño y de la persona o situación que lo ha causado. Asimismo surge un deseo natural de venganza, y a nivel emocional un resentimiento, ¿no? Se vuelve a sentir ese dolor una vez y otra. Perdonar supone enfrentarnos a una serie de emociones incómodas que se van a dar en el proceso necesario para la superación de ese daño, y entre las que destacan la vulnerabilidad, la culpa y la vergüenza, emociones todas ellas bastante complicadas de gestionar, y decidir alejarnos de esas tendencias naturales de las que hablábamos antes, decidir alejarnos de esas tendencias naturales de las que hablábamos antes, ahora sí, para liberarnos del rencor. El perdón, por lo tanto, se trata de un proceso de carácter personal que no requiere de la intervención del agresor ni de la reconciliación con él mismo, que supone un cambio de motivación en cuanto a la manera en que nos relacionamos con el ofensor.
El perdón es muy importante porque facilita el proceso de curación y superación del agravio y también el crecimiento personal al dotar de un significado nuevo y más amplio a lo ocurrido. Al final todos nos equivocamos, todos nos hacemos daño de una manera u otra, a veces de forma absolutamente involuntaria, y la estabilidad de las relaciones pasa por ser capaz de superar y de perdonar todas estas cosas que pasan en la interacción. Como hemos visto en el modelo de fortalezas equilibradas del Instituto Europeo de Psicología Positiva, que llevamos estudiando todo el año, el perdón puede aparecer en distintos niveles de utilización en las distintas personas. Algunas personas lo tienen muy presente, dejan atrás con facilidad el rencor y con frecuencia son personas que tienen una gran propensión a la empatía y a la compasión. Pero en ocasiones también el hecho de tener el perdón muy presente puede darse como consecuencia de presentar una dificultad para poner límites y una baja asertividad que puede dar lugar al desconocimiento de los límites de esas personas por el entorno, puesto que efectivamente no les manifiestan ni los mantienen, y ellos pueden tener consecuencias muy negativas en nuestro bienestar. Cuando tenemos esta fortaleza en equilibrio, nos enfocamos en nuestro bienestar, dejando atrás con facilidad el rencor, pero somos capaces de poner límites con asertividad. En estos casos se da una alta resiliencia, así como una importante confianza en el futuro, que es la que nos permite dejar atrás lo que ya pasó. Nos encontramos en algunas personas que el perdón como fortaleza se encuentra poco presente. Son personas que tienen dificultad para perdonar y presentan propensión a una serie de emociones muy desagradables, muy displacenteras, como son la ira, la rabia, el rencor. Ello da lugar a un importante malestar emocional y a conductas de evitación en las relaciones que pueden llevar al distanciamiento o incluso a la ruptura de las relaciones por no ser capaz de dejar atrás eso que pasó que no nos gustó. Worthington nos recuerda que existen dos tipos de perdón: un perdón a nivel cognitivo y un perdón a nivel emocional. A nivel cognitivo sería una decisión o acto de voluntad, mientras que a nivel emocional supondría un cambio en el estado emocional que tenemos en relación con la persona que nos ha hecho un daño y la sustitución de todas esas emociones displacenteras, desagradables, que provienen del daño que nos han hecho y la generación por contra de emociones positivas que vienen a sustituirlas, como la empatía, la simpatía y la compasión. Este segundo tipo de perdón es el que mejor, el que tiene un impacto más importante para mejorar nuestro bienestar, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Existen distintas circunstancias que facilitan el perdón y muchos beneficios que presenta el perdón. El proceso de perdón tiene beneficios tanto a nivel físico como emocional, y aquí tenemos solo un resumen de los que hay, porque hay muchos más. Me interesa fijarme en los beneficios que tienen las relaciones personales. Con carácter general, como os decía, el perdón sirve de pegamento en las relaciones, es decir, promueve relaciones positivas en la mayoría de los casos. Y digo en la mayoría de los casos porque el perdón también presenta peligros. Y es que en aquellos casos en que el perdón no se da tanto como un acto de generosidad, un acto de comprensión de los motivos que puede tener otra persona para hacer aquello que no nos ha gustado que hiciera, en ocasiones el perdón supone que cuando perdonamos o cuando dejamos atrás esos agravios y nos reconciliamos, puede existir una falta de asertividad y imposición de límites, en especial en el caso de daños reiterados, que puede dar lugar a perjuicios para la persona que perdona con demasiada asiduidad. Y así ciclos repetidos de agravio y perdón pueden dar lugar al establecimiento y la consolidación de relaciones abusivas. Y en efecto existe un porcentaje de agresores, minoritario, pero existente, que presenta una predisposición a repetir actuaciones injustas cuando se le perdona, sobre todo si se le perdona reiteradamente. Como técnicas utilizadas para trabajar el perdón, yo utilicé las siguientes dinámicas. En primer lugar, una primera dinámica dirigida a la toma de conciencia sobre la conveniencia de perdonar, que tomé del taller del perdón que se celebró aquí en el IEPP y que dio magistralmente Cristina Maldonado, y que supone hacer una lista de personas y agravios que tenemos pendientes de perdonar, distinguiendo, y este ejercicio es muy potente a nivel emocional, distinguiendo entre las personas a las que queremos perdonar y aquellas a las que por ahora no queremos o no podemos perdonar. En una parte se hace lo mismo en relación a nuestras relaciones más significativas y después se propone una serie de reflexiones básicamente sobre los motivos, el por qué hay ciertos agravios o hay ciertas personas a las que no podemos todavía perdonar. Es un ejercicio a nivel emocional muy potente. Después, la segunda dinámica
venía a suponer que una vez que ya hemos decidido a quién estamos dispuestos a perdonar, aunque nos cuesta a lo mejor un poco, pues vamos a hacer el ejercicio referido a las fases de perdón que recogen el modelo de perdón de Worthington. Y estas fases son, en primer lugar, recordar el hecho que queremos perdonar, haciendo una evaluación realista, empatizar con el ofensor, en segundo lugar, en tercer lugar, darnos cuenta de que el perdón al final es un acto altruista, es una decisión. En cuarto lugar, el compromiso que en el taller formulamos por escrito de perdonar a una determinada persona y asimismo de tomar las decisiones adicionales que en su caso sean necesarias para poder protegernos de ulteriores daños, porque bueno, hay que perdonar pero también hay que protegerse. Y por último, la fase de enganche al perdón, que supone mantenernos de compromiso de perdonar a lo largo del tiempo y que hicimos a través de notas escritas que iban dirigidas a nosotros mismos para recordarnos nuestra decisión de perdonar y las razones por las que hemos decidido. Como ejercicios para casa y en función de pues el uso que cada uno de los asistentes reportaba estar realizando sobre el perdón, propuse una serie de preguntas y reflexiones como trabajo a realizar en casa y comentar en la siguiente sesión, ¿no? Sobre todo a partir de lo que se había manifestado en la realización de las dinámicas, cuáles eran las razones, aquellos agravios que nos costaba más perdonar o aquellas personas con las que nos costaba más reconciliarnos, cuál era un poco el patrón de lo que a lo mejor eran circunstancias que nos convenía trabajar en el ámbito del perdón. Como os decía antes, el perdón tiene mucho que ver con la imposición de límites y asertividad, ya que en ocasiones el hecho de perdonar o de no dar demasiada importancia a los agravios viene precisamente porque no somos capaces de comunicar de forma asertiva nuestras necesidades, aquello que nos molesta, aquello que nos ha dolido, y imponer límites firmes a otras personas con el fin de evitar y prevenir ulteriores daños. Por eso en el taller también estuvimos haciendo un debate sobre el concepto de límites personales, así como la asertividad. Ese estilo de comunicación y relación interpersonal que supone conocer y defender los propios derechos sin dejar por ello de respetar también los de los demás. Esa actitud que está a medio camino entre la pasividad o sumisión y la agresividad. Hablamos también de las posibles causas del déficit de asertividad, como la baja autoestima, como un déficit de habilidades sociales, también en ocasiones el desconocimiento de los propios derechos o el estado emocional que presenta la persona. Por ejemplo, en caso de altos niveles de estrés es más difícil mantener nuestros límites. Las técnicas que yo utilicé para trabajar la asertividad las tomé del libro La asertividad, expresión de una sana autoestima, de Olga Castañer. Y en primer lugar utilicé técnicas de reestructuración cognitiva de automensajes. A través de les pedí a los participantes que hicieran una lista de situaciones en las que les costaba ser asertivos y poner límites, por ejemplos de conductas concretas en que esta dificultad se manifestara. Después pusimos en común estas situaciones para trabajar en las creencias que podían estar detrás y hicimos entre todos un análisis crítico de esas creencias con fin de detectar las irracionales, así como los automensajes que se estaban dando. Y hicimos la propuesta de otros alternativos que pudieran ser más útiles y adaptativos y que permitieran estar más en contacto con nuestras necesidades y darnos cuenta de que estas necesidades merecen defenderse y merecen protegerse de la acción de los demás. Como propuesta de ejercicios para casa, yo propuse la realización de ejercicios de autorregistro durante un mes con el fin de trabajar la asertividad. Y concretamente anotar situaciones en las que, situaciones concretas que se hubieran producido, en las que hubiéramos tenido dificultades para poner límites y expresar nuestras necesidades de forma asertiva, detallando una serie de circunstancias concurrentes con el fin de detectar patrones, ¿no? Situaciones concretas o personas concretas con las que nos cuesta más ser asertivo, lo cual puede dar lugar a una reflexión sobre de qué manera podemos mejorar eso. En cuanto a los resultados, bueno, el taller tenía una finalidad demasiado ambiciosa, puesto que el perdón requiere de mucho trabajo. Entonces yo me conformo con las conclusiones a las que llegamos, los resultados a los que llegamos, que fue fundamentalmente provocar una reflexión en las personas que asistieron al taller sobre el concepto de perdón y sobre todo una cosa muy importante que tenían las conclusiones es que la mayoría de los asistentes al taller me comentaron que habían cambiado completamente su concepto del perdón. Ellos consideraban que el perdón significaba necesariamente reconciliación con el ofensor, lo cual no tiene por qué ser así,
y que el concepto nuevo que se llevaban del perdón, que se llevaban del taller, pues les iba a ayudar a mejorar su bienestar emocional, dándose cuenta de que se pueden poner límites, se puede incluso romper una relación sin necesidad de quedarse con el rencor, sino que se puede dejar atrás el rencor, incluso que nos protejamos de ulteriores daños. Esto es todo. Muchas gracias por escucharme.